Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria, con la conducción de Facundo Acosta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Un nuevo programa de este clásico del mundo universitario como es Data Universitaria Radio, que está transitando su quinta temporada consecutiva, su quinto año al aire con este programa de universidades, donde hablamos de muchísimos temas, no solamente de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario, sino también de educación, de ciencia, tecnología, innovación, de investigaciones, de temas de la sociedad, de la política y de muchas otras cosas más a lo largo de esta hora de radio que tenemos para compartir con todas y todos ustedes en esta casa, que por supuesto, como siempre, agradecemos a cada una de las emisoras, a cada una de las radios que comparte semana a semana este ciclo radial. Este programa número 165 de la quinta temporada, si no me equivoco, iremos por el número 14, 15, 14-15, bien, me dice que sí la producción, 14-15 del año 2024, por supuesto, pero 165 programas en total de este programa de radio. Año 2024 que está cargado con la agenda de lo que tiene que ver con el presupuesto universitario 2024, presupuesto que para las universidades viene reconducido, como para toda la administración nacional, viene reconducido del año 2023, un presupuesto nacional que fue pensado y aprobado en septiembre del año 2022 y que la reconducción se da de la ejecución del mes de enero de 2023. Por ende, la emergencia presupuestaria que viven las universidades o que vivían las universidades hasta hace algunas semanas atrás era preocupante. Finalmente, luego de la marcha universitaria, luego de muchas gestiones del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional, se logró este 270% de ajuste por inflación para que las universidades puedan tener un presupuesto más acomodado, un presupuesto mejor ajustado para poder funcionar en lo que queda del año 2023 y que finalmente en las últimas semanas se hizo efectivo este ajuste del 270% de inflación para el presupuesto universitario, que correrá desde el mes de junio hasta el mes de diciembre del año 2024, o al menos eso es la promesa que el gobierno nacional les hizo a las universidades nacionales del Consejo Interuniversitario Nacional en una de las últimas reuniones que tuvieron a finales del mes de mayo, principios del mes de junio. Pero bueno, se habla de que se hará efectivo seguramente en las próximas semanas este aumento ya para lo que será este segundo semestre, este arranque del segundo semestre del año 2024. Las universidades nacionales se podrán ir al receso invernal con esta buena noticia y pensando en estar un poco más holgados de cara a lo que será ya la última parte del año 2024. También estamos en la semana de la reforma universitaria del 18, reforma universitaria que sin lugar a dudas fue un punto cúlmine para la historia de la Argentina, pero sobre todo un iniciar de la historia del sistema universitario argentino muy interesante, porque se abrió mucho más la política universitaria. Recordemos que se pensó en una universidad cogobernada, en ese momento tripartita, ¿no? Con tres partes formando lo que era el cogobierno de la universidad, una universidad con cátedra libre, laica, abierta, pensando también en una universidad de cara a la sociedad con la extensión universitaria, pensando en una universidad que pueda investigar, que pueda producir conocimiento. Bueno, una reforma universitaria
que está cumpliendo 106 años en este año 2024 y que es importante conmemorar. Así que en este programa vamos a estar hablando de todo esto que acabo de comentar. Vamos a estar compartiendo ya en instantes, después de este comentario, la palabra del rector de la Universidad Nacional de San Luis y presidente del CIN, Víctor Morínigo, quien siempre está a disposición para charlar con este programa y actualizarnos, ¿no?, de las gestiones que se van haciendo y de los movimientos también políticos que tiene este organismo gremial que tienen las universidades, como es el CIN, con la negociación ante el gobierno nacional. Por eso vamos a estar compartiendo todo esto que hablábamos de tema ajuste del 270%, actualización de programas de gestión que no se ejecutaron hasta el momento, ya pensar en el presupuesto universitario 2025, porque ya dentro de poco se tiene que empezar a elaborar y pensar ese presupuesto para el año 2025 y también, por supuesto, lo que tiene que ver con la reforma universitaria. Vamos a estar compartiendo la palabra de el docente de Historia de la Universidad Nacional de Rosario, Alex Rato, quien es director del Archivo Documental del Movimiento Estudiantil, un archivo documental que forma parte del Instituto de la Reforma Universitaria que tiene la Universidad de Rosario y que se comenzó a difundir este archivo del movimiento estudiantil en esta semana de la reforma universitaria y que cuenta con archivo de cuando se creó la Universidad Nacional de Rosario, allá por principios de los años 70, toda esa etapa previa a la última dictadura militar y también a lo que fue la recuperación de la democracia y bueno, también la etapa de los 90 con las privatizaciones. Bueno, un gran archivo documental de todo el movimiento estudiantil de Rosario, pero también de todo el país, que es muy interesante y que vamos a compartir esta charla que tuvimos en la semana en instantes nada más. Y también vamos a recordar la historia en detalle de la reforma universitaria junto a el historiador reconocido historiador Felipe Piña. Sobre el final de este programa nuevamente lo vamos a estar compartiendo a esta historia de la reforma universitaria. Así que todo eso en este nuevo programa de Data Universitaria Radio. Por supuesto, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @Data Universitaria en Facebook e Instagram, @DT Universitaria en Twitter y durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar. Nos vamos a hacer un separador y ya vamos a la primera comunicación de este programa. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Como comentábamos en la apertura, las universidades recibieron el anuncio, la noticia por parte del Gobierno Nacional de que se va a efectivizar este 270% de ajuste por inflación para el presupuesto universitario, con lo que podrán acomodar las arcas de las universidades por lo menos en el periodo en el periodo que comprende junio y diciembre de este año 2024, y también muchas novedades que tienen que ver con programas de extra que tienen al presupuesto universitario y también la próxima elaboración y creación del presupuesto universitario para el año 2025. Hablamos esta semana con el rector de la Universidad Nacional de San Luis y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Víctor Morínigo, para que nos detalle todos estos avances. Compartimos. ¿Cómo fueron los días siguientes a este acuerdo, podríamos decir, con el gobierno nacional y luego la efectivización de este casi 300% de aumento que finalmente se logró, ¿no? Bueno, los días siguientes fueron de algún par de reuniones que tuvieron como destino tratar de cristalizar distintas cuestiones que van un poquito más allá del aumento de gasto de funcionamiento, que técnicamente nosotros no lo vemos como un aumento, sino lo vemos como un ajuste por inflación, que era lo que habíamos solicitado allá por el mes de enero y febrero. Así que tuvimos un par de reuniones para tratar de destrabar algunas otras cuestiones que van acompañando este ajuste por inflación de casi 270%, que nos viene muy bien, que quizás llega un poco tarde porque llega después de 6 meses de cuestionarnos, de luchas, de marcha, de dar explicaciones, de estar en la agenda pública. Pero bueno, creo que todo esto habrá sido una inversión para defender nuestras universidades, pero tuvimos reuniones sobre
los fondos adeudados del año pasado, de programas que todavía no han sido pagados. También estamos charlando y conversando cómo los programas de este año van a empezar a realizarse. Ya también tenemos una demora de 6 meses, charlamos el tema obras, el tema becas, y bueno, y el dolor que nos va quedando, esta no resolución del tema salarial que nos está preocupando mucho. Claro. Según un comunicado del Consejo Interuniversitario de hace alguna semana atrás, dice que este 270% para la cuota de estos funcionamientos va a ser entre junio y diciembre del 2024, ¿no? ¿Cuánto de comodidad pueden tener las universidades en términos presupuestarios de acá a diciembre con este ajuste, ¿no? Bueno, va a depender mucho de la concreción de esta resolución, en función de si va acompañando, o sea, si es pagada en los meses que corresponde. Claro. Segundo, va a depender también de la situación macroeconómica de la Argentina, si la inflación tiende a la baja o tiene algún repunte, o sea, meseta. Y bueno, también va a tener mucha implicancia de cómo tomó cada universidad este semestre tan duro que hemos tenido, donde hemos hecho austeridad, donde los comedores no han funcionado, donde la ciencia y la tecnología y nuestros equipamientos, nuestras mesadas, nuestros laboratorios están sin insumos. Así que bueno, va a haber todo un reacomodamiento donde bueno, está en manos de la gestión de cada universidad ver cómo se recupera. Hay otras que no van a poder hacer esto porque van a tener que pagar alquileres muy altos, hay otros que van a tener un servicio público muy alto en el tema de luz, de gas. Así que bueno, va a ser un reacomodamiento de un semestre importante, donde, te vuelvo a repetir, si todo esto pasa con huelgas docentes y no docentes, para nosotros va a ser una gran pena, porque la verdad que después de luchar tanto, vamos a quedar, digamos, rengos de si no llegamos a una solución con eso, porque vamos a tener edificios, universidades abiertas sin trabajadores adentro. Claro, claro. Se habló también de que luego de este anuncio del ajuste por el 270%, se va a crear una mesa para ya empezar a elaborar y a pensar lo que va a ser el presupuesto universitario 2025. ¿Cómo viene esa negociación? ¿Sirve este ajuste para tener un piso ya para las universidades de cara al año que viene? Bueno, sí, nosotros estábamos muy expectantes sobre este tema del presupuesto 2025, si bien la urgencia era cómo terminar este año, claro, porque la verdad que veíamos muy atentos que si el presupuesto 2025 se hacía con números del primer semestre, íbamos a arrancar realmente muy atrás. Así que ahora han empezado los formularios de estilo del Gobierno Nacional para la confección de 2025, y nosotros lo que queremos es que el punto de partida del cálculo 2025 sea con la base 2024 del que vamos a terminar ejecutando en diciembre. Claro. Esa es un poco la expectativa, y bueno, vamos a tratar desde nosotros, desde el CIN, establecer nuestro presupuesto ideal, pasárselo al Poder Ejecutivo y después ver qué tan atrás está el proyecto de presupuesto de la Administración Central allá por septiembre. También expresando la preocupación de que si este presupuesto que gira el Poder Ejecutivo va al Congreso, el Congreso le realiza algunas modificaciones y tenemos un peligro cierto de no volver a tener presupuesto en la Nación, va a ser primero un papelón, porque la primera vez que va a haber 2 presupuestos reconducidos, pero segundo va a ser una enorme amenaza, así que ojalá que esto no suceda. Por supuesto, por supuesto. Quiero preguntarle por el tema programas que quedaron pendientes del 2023 y también la asignación de los nuevos programas, ¿no?, que tendrían que haberse licitado y ejecutado ya en este año 2024, ¿no? Claro, es una de las cuestiones que estamos solicitándole a la Subsecretaría de Políticas Universitarias, tratar de saber cuál es la política que tienen ellos respecto a estos programas que no fueron creados por esta gestión, sino que como al estar reconducido el presupuesto han quedado ahí de títulos. Claro. Y queremos saber cuál es la política de ellos sobre ese tema. No obstante, sea cual sea la política, para nosotros es muy bueno, porque es una fuente de financiamiento alternativa que tenemos en ciencia y tecnología, en extensión, en doctorados, en virtualización, que a nosotros nos vendría muy bien que se ejecute rápido. Claro.
En términos de la mayoría de los representantes del Consejo Interuniversitario Nacional, digo, además del presupuesto, hay una noticia muy buena que es este nuevo avance o esta recuperar aquellos famosos 7 puntos que en algún momento se había paralizado y se habían caído esas resoluciones ministeriales. Digo, ¿eso va a empezar a avanzar nuevamente en este año? Tuvimos una reunión la semana pasada donde con autoridades de la subsecretaría visitamos junto con un par de representantes del Consejo de Rectores de universidades privadas. Y bueno, se nos dijo que ellos van a respetar lo que CIN y CRUP acuerden para el futuro sobre esos 7 puntos. A nosotros nos parece una agenda muy, muy importante, muy moderna. Así que el día 25, martes próximo, vamos a tener una reunión en el CIN con representantes de rectores de universidades privadas y vamos a empezar a generar este consenso para luego llevarlo a la SPU y tratar de dar previsibilidad en la gestión académica, que es lo que necesitamos con estos puntos. Claro. Se habla en el comunicado del CIN de una reforma académica, ¿no? Que se vio paralizada en un momento y ahora, tendríamos esta posibilidad de que avance nuevamente. Digo, a pesar de que se habían caído las resoluciones ministeriales, varias universidades habían avanzado en estas reformas académicas, entiendo, ¿no? Bueno, lo peor es esto que acabas de decir vos, no está en claro si cayeron esas resoluciones o no, así que hay un grupo de universidades que sigue haciendo las cosas en función de lo que se aprobó el año pasado y hay otras que están esperando ver cuál es la determinación, así que lo primero que hay que hacer es traer certeza. Nosotros creemos que el norte es con esa agenda y estamos dispuestos a charlar con las universidades de gestión privada a ver qué retoques o reformas se quieren hacer para que la Argentina vaya a tener las mismas reglas de juego que tiene el mundo y carreras más cortas, claro, y certificar calidad en todas las carreras de la Argentina. Me parece que el sistema de créditos, hay cosas muy pero muy importantes que nos van a venir muy bien. Uh-huh. Voy cerrando con esto, Víctor, y por supuesto gracias por atendernos. Estamos cerrando la semana de la reforma universitaria del 18, que para muchos parece algo muy lejano, pero igual hay como luchas y discusiones que siguen, ¿no? A 106 años de esa reforma. ¿Qué podemos traer a la actualidad de eso que pasó en 1918? Bueno, en primer lugar, para los que somos universitarios y nos apasiona este tema, creo que hay una deuda social de que la reforma del 18 sea considerado un movimiento social que cambió la política de la Argentina. Alguien que hoy no es universitario, o muchos universitarios que tienen poco interés en la política universitaria, desconocen que lo que pasó. Creo que ha sido muy importante y a mí que me ha tocado, gracias a Dios, por la universidad viajar a distintos lugares, es muy reconocido este movimiento en todo el mundo. Digo, la reforma del 18 de Córdoba cambió la universidad latinoamericana sin ningún lugar a dudas, comparado quizás con el proceso de Bolonia de Europa. Y hoy por hoy creo que nosotros como universitarios quizás estamos en la víspera de un proceso que necesitaría una segunda reforma de este tipo. Vemos la inteligencia artificial, los dispositivos virtuales, universidades satélites, la virtualidad. Digo, han venido muchas cosas para quedarse. Estamos sin dudas, me parece a mí, ante no con épocas de cambio, sino un cambio de época. Y creo que inspirándonos en esa reforma deberíamos darnos el trabajo de repensar una segunda reforma universitaria, porque hay nuevos tiempos y nosotros tenemos que llevar a la universidad a pensar esos nuevos tiempos, de la valentía que tuvieron esos jóvenes en ese momento de patear el tablero y pedir una universidad mucho más plural, mucho más inteligente, con un concepto muy moderno para la época y para hoy, que es el cogobierno, muy moderno y muy valiente de hacer que todos sean iguales. Es muy difícil por ahí contarle a la gente que en una universidad el voto de un estudiante vale igual que el de un rector en un consejo superior, y creo que es un concepto muy valiente que ya lleva 100 y pico de años, y creo que hay que hacerle honor a todo lo que sucedió y tener esa misma valentía para seguir intentando cambios. Uh-huh. Esa segunda reforma universitaria tiene que ser acompañada de lo político también, ¿no? Entiendo con la reflexión que hace. Mire, la Universidad Argentina, o la universidad en el mundo, pero sobre todo la Argentina, siempre ha tenido
se ha llevado bastante mal con la política. Claro. Y la verdad que eso está bien, porque en esta Argentina hubo antes universidad que Argentina. Digo, la Universidad Nacional de Córdoba lleva varios años, cientos de años, y tiene una madurez mucho mayor que nuestra política argentina. Y generalmente la política mira con mucha desconfianza este pluralismo de las universidades, donde todo el mundo puede decir lo que quiere y se lo respeta. Las universidades han alcanzado una madurez que la política argentina no tiene. Así que está muy bien que nos llevemos mal, pero me parece que cuando existe ese reconocimiento y baje esa desconfianza, la política argentina se va a dar cuenta que en las universidades está la solución, en las aulas de las universidades, en los laboratorios, está la solución de varios de los problemas que tenemos como país. Ojalá que sepamos que eso sea así pronto. Perfecto. Seguimos en Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Este Data Universitaria Radio que está en su programa número 165 de la quinta temporada de este clásico ya del mundo universitario, verdaderamente federal, porque conecta toda la República Argentina con este programa donde hablamos de muchísimos temas, ya no hace falta que lo recuerden, no quiero ser insistente, pero verdaderamente federal porque ahora nos vamos hasta la ciudad de Rosario. Esta semana estuvimos hablando con Alex Rato, que es profesor de Historia de la Universidad Nacional de Rosario y director del Archivo Documental del Movimiento Estudiantil, un archivo que está dentro del Instituto de la Reforma Universitaria que tiene la Universidad de Rosario y que comenzó a recopilar y a compartir archivo del movimiento estudiantil rosarino desde la creación de esta Universidad de Rosario a fines de los años 60 y todo ese proceso hasta más o menos entrados los años 2000, ¿no? Un archivo que se irá construyéndose y que próximamente se podrá compartir seguramente con toda la comunidad universitaria de todo el país. Pero bueno, compartimos esta entrevista con Alex Rato, profesor de Historia de la Universidad Nacional de Rosario, sobre el archivo documental del movimiento estudiantil. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Que estamos en esto que por ahí se nombra como la semana de la reforma universitaria, comprendía más o menos entre el 15 y el 21 de junio. Empezaron a trabajar en la Universidad Nacional de Rosario este archivo documental del movimiento estudiantil, ¿no? Esto, ¿cuándo surgió? ¿Cuándo lo empezaron a trabajar? Más o menos quiénes son los impulsores. El archivo se constituyó a principios del año pasado. Enero del 2023 sale una resolución por parte del rector y Franco Bartolatti, y ahí se constituye un archivo del movimiento estudiantil que está hoy, fuimos en varias oficinas, pero hoy estamos en el segundo piso de la biblioteca Arias Salud por calle Córdoba, entre Francia y de la música. El archivo depende de un instituto que ya tiene un par de años más, se llama Instituto de la Reforma. Bien. Que está conducido por el vicerrector Darío Macía, actual vicerrector, y lo conforman diferentes decanos y ex decanas de la Universidad de Rosario, de diferentes facultades. Bien. Más o menos el archivo comprende inicia en qué época, ¿no? ¿En qué año más o menos hay registros? Nosotros tomamos como un año inicio, no rechazamos cuando encontramos documentos anteriores, pero buscamos que sea desde 1968 hasta la actualidad. Digamos que el 68 fue el año de creación de la UNR. Bien, estamos hablando de unos
50 años más o menos después de bueno, este hecho que se conmemora más o menos en esta época, que es la reforma universitaria. ¿Hay también registros de cuando todavía lo que existía en Rosario eran dependencias o sedes de la Universidad Nacional del Litoral? ¿Hay registros de esa época también? Entre el 68 hay algunos documentos. Ahora estamos trabajando con la Facultad de Ingeniería para poder digitalizar una colección completa que tienen de una revista de centro de estudiantes de la década del 30, que la promocionaba también el entonces decano de la Facultad de Ingeniería, que es Cortés Pla. Cortés Pla fue un reformista del 18 de Córdoba. Mira. Que era oriundo de Rosario, y formó toda su carrera profesional en la ciudad, y él llegó a ser rector de la UNL. Estamos hablando de reformistas del año del 18, ¿no? Del 18, claro. Sí. Cortés Pla es uno de los dirigentes, junto con Deodoro Roca, Julio de González, Berman y Bordavere, es uno de los que está interviniendo en la creación de la FUBA y de la Federación Empresaria de Córdoba. Claro. Me interesa preguntarte eso, ¿no? Con esto de que el archivo es del movimiento estudiantil, ¿cómo fue creciendo y conformándose el movimiento estudiantil en la ciudad de Rosario y a partir de ahí también en todo el país, ¿no? Bien, los primeros años el archivo lo estamos constituyendo con notas periodísticas. Tenemos en una de las colecciones de Aníbal Reynoso, es un dirigente del radicalismo, de la Franja Morada, que por ejemplo, en el contexto de lo que fue el 69 y previo a lo que va a ser Rosariazo, en el 68, cuando se crea la universidad, eran los 50 años de la reforma. Bueno, los actos en celebración fueron prohibidos por las autoridades que estaban intervenidas por la dictadura de Onganía, y hay un registro de los diarios de ese suceso, de que fue desalojada el aula donde se hacía la celebración de la reforma. Claro. Hoy, por suerte, eso ya no sucede. Luego, el gran periodo de crecimiento del movimiento estudiantil ya organizado en la ciudad va a ser el periodo del 73 hasta el 76. En ese periodo, por ejemplo, se termina de organizar la FUR, la Federación Universitaria de Rosario. Claro. Y hay una mayor posibilidad de documentos, porque bueno, en contexto de dictadura, muchos documentos no sobrevivieron porque eran clandestinos. En cambio, estos se lograron salvar. Por ejemplo, tenemos un documento del 13 de septiembre del 73 que habla hace una crítica al golpe militar de Pinochet al gobierno de Salvador Allende. Uh-huh. Y lo firma la FUT y todas las agrupaciones estudiantiles de aquel momento, el MNR, la Franja Morada y la FUM, que era la Juventud Universitaria Nacional del peronismo. Claro. ¿Cómo crece el archivo del movimiento estudiantil en lo que fue la etapa de la recuperación de la democracia, ¿no? Hablamos de por la ahí. Normalización. Claro. Y de democratización. Bueno, este es un momento ya ahí de consolidación. Sí. Hay un momento de fundación, que es el momento anterior, y hay un momento de consolidación que lo permite en parte la primavera alfonsinista y lo que fue el retorno a la democracia en el país y una decidida conducción por la normalización de la universidad. Estamos hablando de retiro de docentes nombrados por la dictadura, convocatorias a concursos, rediscusión sobre
los estatutos de la universidad, elecciones estudiantiles periódicas una vez al año. Tenemos que pensar que hasta el día de hoy el claustro más dinámico de la universidad es el estudiantil, que sostiene una elección anual. El único momento de interrupción se sucedió con la pandemia, claro, en el 2020, que se interrumpieron, pero después, desde el 83, 82, en algunas universidades, en algunas facultades, perdón, se realizan elecciones anuales. claro, claro. ¿Qué pasa con una época que para algunos defensores por ahí de la universidad y sobre todo para el movimiento más reformista, ¿no?, de la universidad, esa etapa más fines de los 90, mediados fines de los 90, principios de los 2000, con un movimiento estudiantil también en la calle, reclamando por las privatizaciones y demás, ¿no? Bueno, ahí tenemos del 82, 83 hasta el 89, 90 tenemos todo el periodo de consolidación. Claro. Y lo que va del 89/90 al 2001, hay como dos periodos. Uno, en lo que es la resistencia al neoliberalismo, Claro. que va a comenzar, ya aparecen en los primeros meses del gobierno de Menem, bajo los signos de privatizaciones, como vos mencionaste, de pérdida de derechos laborales. Lo movimiento estudiantil se va relacionando con diferentes actividades sociales, pero el punto álgido va a ser 94, 95, cuando se va a discutir la ley de educación superior. Claro. Esa ley va a ser el aglutinante y que va a sintetizar el rechazo al neoliberalismo por parte de la mayoría de los centros de estudiantes y de agrupaciones de Rosario en contra de la privatización de las universidades, que claro, en parte planteaba la ley y que una serie de modificaciones no se introdujo, al menos en las carreras de grado. Luego de esto viene el periodo de resistencia a la crisis, que eso del 98 estalla en el 2001 y creo que va a continuar hasta 2003, 2005, porque la situación de pobreza que se vivía en aquel momento hace que la ocupación tengan un tiro y dejen de lado quizás, o no que lo olvidan, pero pierde fuerza los debates políticos para pensar la cuestión más gremial y la condición de los estudiantes materiales para poder cursar. Ahí se pone en discusión nuevamente el tema de los comedores, las becas, el transporte público, las obras sociales para estudiantes, toda una serie de elementos de la vida material de claro, los estudiantes, que bueno, te digo, eso va a durar hasta bien entrado el año 2000. Claro. La década del 2000. Bueno, en todo este repaso histórico, digo, hay reclamos y peticiones que trascienden, ¿no? Tema boleto educativo, tema becas, que bueno, se ven hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Hay algunos temas que se van sosteniendo, otros son muy coyunturales, pero de todos, yo siempre pienso que los estudiantes que se han movilizado a lo largo de todos estos años, que se estén movilizando hasta el día de hoy, es siempre intentar mejorar las universidades. Claro. Y esto no importa la agrupación estudiantil, que sea, todas las agrupaciones estudiantiles de alguna manera han querido, bajo su criterio, bajo sus ideales, sus métodos, han querido mejorar la vida universitaria. A veces eso depende de la época. Bueno, la época de la dictadura y post-dictadura, el proceso de la libertad de cátedra, el proceso de calidad de los docentes, de los concursos, pero luego también el tema de que no haya tanta deserción, eliminar los exámenes de ingreso también fue un gran suceso. Sí.
y generar la posibilidad de que más gente pueda ingresar a la facultad y permanecer. Total. Alex, quiero hacerte dos preguntas más. Una que tiene que ver con, este archivo documental está como, gran parte de lo que nos comentaste, pero también se seguirá construyendo seguramente a lo largo de este año y de los próximos. Los vecinos de la ciudad de Rosario me imagino que se pueden acercar, pero digo, también gente que son de otras universidades pueden acercarse a visitarlo. ¿Va a haber algún archivo digital para su consulta? Sí, nosotros por lo general estamos trabajando por la mañana. Como estamos construyéndolo todavía, sí, a veces nos estamos movilizando buscando material y digitalizándolo. Eso se pueden acercar a la biblioteca del área de salud, preguntar, y ahí seguramente acordar una cita para poder consultarlo presencialmente, y luego estamos trabajando con el repositorio digital de la UNR, un espacio en el cual podamos cargar los documentos públicos que estamos digitalizando. Hay una serie de documentos privados que con respecto a lo que es ley de habeas data, derecho constitucional, no se pueden subir. Claro. Ni tampoco podemos subir material impreso que tenga derechos de autor, por ejemplo, diarios, claro, notariales. Pero vamos a poder subir volantes, votos, panfletos, claro, revistas de estudiantes que no tengan, obviamente, derechos de autor. Bien, qué bueno eso para las personas la comunidad universitaria de otras universidades del país que también quiera ser parte de esto que se está construyendo en Rosario. Y la última pregunta es, antes mencionabas este trabajo que hacen en el Instituto de la Reforma Universitaria ahí en la Universidad de Rosario. Digo, ¿qué otras cosas que tengan que ver con esta historia de la Reforma Universitaria del 18 se estuvieron trabajando o se están trabajando actualmente que sean importantes también conocer? Nosotros con el Instituto de la Reforma, estamos trabajando con una muestra que se llama de la Universidad de Sala a la Calle. Es una muestra que se hizo en su momento para celebrar los 100 años de la Reforma, que cuenta no solo la historia del proceso del 18, sino también hasta el 2001, está ahí en 4 partes, y que va circulando en cada una de las facultades de la UNR. Estuvo originalmente en Humanidades, pasó a Económica, pasó por Derecho, por Veterinaria allá en Castilda, ahora va a estar en Rufoli, y en agosto va a estar en Superior de Comercio. Luego, el instituto también está planteando a lo mejor la posibilidad de un boletín, eso se está viendo, y dentro del marco del archivo tenemos otras 2 iniciativas que son la del Observatorio de las Elecciones Estudiantiles, que lo veníamos desarrollando el año pasado. Bien. Cuando son las elecciones de centro y consejo, nosotros nos acercamos a la facultad y le pedimos a los diferentes chicos que participan de las agrupaciones que nos puedan donar materiales de esa elección para poder conservarlo de manera ordenada, y después hacer un informe de quién gana, cuántos votos sacaron. Eso ya está elaborado en el 2023 y 2024. Y también estamos haciendo con el instituto un ciclo que tenemos aquí en YouTube, de fundadores, entrevistas a dirigentes históricos de las agrupaciones de Rosario. Por el momento le damos entrevistas a Aníbal Reynoso, Aníbal Reinaldo y Juan Carlos Zabalza de Micheli. Bien.
Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Este espacio radial donde hablamos de muchísimos temas de educación, de ciencia, tecnología, innovación, extensión, de investigaciones, de temas de la sociedad, de la política y de historia ahora también en este programa, porque vamos a pasar ahora sí a recordar que es uno de los contenidos más vistos que tiene Data Universitaria Radio en sus redes sociales, en su sitio web, en su canal de YouTube, en su canal de Spotify, como es esta entrevista que hicimos allá por el 2020 con el profesor y reconocido historiador Felipe Piña, para hablar de los detalles, los pormenores de la reforma universitaria, los años previos a la gesta de la reforma universitaria y todo lo que desencadenó después esta reforma universitaria también para Latinoamérica. Así que compartimos esta historia de la reforma universitaria por Felipe Piña. Sí, en realidad es un movimiento que arranca un poco antes y que tiene raíces en la voluntad de cambio, ¿no? Que se produce sobre todo a partir de la llegada del radicalismo al poder y la asunción de los sectores medios de mayor participación política. Y evidentemente una universidad anquilosada, una universidad que era una reproductora del esquema de poder, donde estudiaban los hijos de los que tenían el poder, estaba retado al resto. Entonces estas clases medias, los hijos de inmigrantes, por ejemplo, empiezan a presionar para tener el acceso a la universidad, y este es un proceso largo, por supuesto, que va a estallar por diferentes razones en un contexto internacional muy interesante como 1918, ¿no? Con la influencia de procesos mundiales como la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, bueno, todo esto que va a explotar entonces a comienzos del ciclo lectivo, aproximadamente de 1918 en Córdoba, donde un grupo de estudiantes va a empezar a protestar pidiendo reformas de los planes de estudio y otra cantidad de reivindicaciones, ¿no? Sí. Tuvo que ver, como decía, mucho que ver la llegada del radical Irigoyen al gobierno nacional para este suceso en la Universidad de Córdoba y también para lo que era el sistema universitario para la época, ¿no? Claro, digamos, esta sensación de acceso de la clase media al esquema de poder, a mayor participación y evidentemente el requerimiento de ingresar a las aulas, ¿no? De ampliar la participación de la juventud en el sistema universitario y esto es un poco lo que lleva a estas protestas, que bueno, es un proceso largo donde se reclama la reforma de los planes de estudio, por ejemplo, que estaban anquilosados, por ejemplo, había alguna materia, alguna bolilla en la materia de derecho que decía comportamiento para con los siervos, refiriéndose a los sirvientes, una cuestión casi medieval, una universidad muy clerical, ¿no? Muy conservadora, muy manejada por la iglesia entonces. Y bueno, y ahí entonces comienza este movimiento que va a tener resultados muy interesantes, como la primera elección de rectores por parte de la comunidad educativa. Los planteos son libertad de cátedra, mejoramiento de las condiciones de enseñanza, ¿no? El fin de la oligarquía, dice la oligarquía universitaria, porque había evidentemente una casta que se reproducía en el poder y los hijos heredaban las cátedras de los padres, etcétera. La otra era el cogobierno, la necesidad de cogobernar las universidades, docentes, estudiantes y alumnos. La libertad de cátedra, ¿no? La posibilidad de elegir la bibliografía, la forma de enseñar. Y bueno, es una reforma que termina triunfando, se termina imponiendo después de muchas demoras, incluso el gobierno radical que también terminó en aceptarlo, enviando un par de intervenciones un poco inactivas al principio, pero bueno, finalmente se logra imponer este criterio que se va a extender luego a la creación de nuevas universidades en el país, y ya con este tema de cogobierno, de autonomía, que definen un poco la Universidad Argentina y que van a tener gran repercusión en América Latina, ¿no? Por ejemplo, en 1919 se inició la reforma en Lima, ¿no? Después pasará a Santiago de Chile en el 20, en México, en Cuba se crea la Universidad José Martí, un poco inspirada por principios de la reforma, también en Montevideo, en México, bueno, en Medellín, en Bogotá. La verdad que tiene una repercusión continental, ¿no? Incluso como cuenta allá de la Torre, quizás también en la creación de algunos movimientos nacionales y populares
populares como el APRA en el Perú, ¿no? Que tiene una inspiración en aquellos postulados reformistas con ese gran manifiesto liminar que probablemente haya redactado Eduardo Roca, entre otros, donde habla, bueno, de la juventud libre de América, ¿no? Es un hermoso manifiesto que habla de las luchas que se están librando, de las luchas por venir y de la necesidad de tener otra mirada sobre lo que es el mundo universitario, ¿no? Sí, justamente hay dos cosas que nos generan muchísimas emociones a los universitarios, incluso hasta el día de hoy, que son, bueno, la imagen de los estudiantes subidos al techo del hospital Clínicas, colocando la bandera de la FUC, y ese memorable e inolvidable manifiesto liminar que bueno, tiene muchos párrafos. Claro, ya. Sí. Y además la creación de la Federación Universitaria Argentina, ¿no? Exactamente. Que va a ser una primera agremiación prácticamente estudiantil y que va a tener una larga trayectoria, ¿no? A lo largo de la historia. Así que creo que es un momento muy luminoso, muy importante, muy bueno que ustedes lo recuerden, porque cumplimos hace poco los 100 años, estamos en los 102 años, y es un momento que vale la pena tener en cuenta y defender siempre la universidad pública y gratuita de calidad, ¿no? Que es algo que nos distingue a los argentinos, porque quedan muy pocas universidades, cuando digo pocas, contadas con los dedos de la mano en el mundo, que siguen siendo gratuitas y de calidad, ¿no? Públicas y de calidad a nivel mundial, muy pocas. Muchos de los que hoy militan en su facultad y en las universidades, en las diferentes agrupaciones, se pronuncian como reformistas. Bueno, algunos llevan eso en su nombre, otras se pronuncian como defensores del antiimperialismo. Muchas de las ideas que son provenientes de lo que pasó en 1918, pero si no entiendo mal, en esa época no existía tanta diferenciación. La mayoría de los estudiantes tenía el mismo objetivo, ¿no? Sí, había el objetivo, pero había agrupaciones y también, por supuesto, pertenencias políticas, ¿no? En esa reforma es muy importante la participación de militantes socialistas, de militantes radicales progresistas, ¿no? De gente independiente, como Aníbal Ponce, por ejemplo. Así que sí, hay una confluencia de corrientes y efectivamente un objetivo común, que era modificar esa universidad anticuada, rechazada, ¿no? Que atrasaba siglos prácticamente, cosa que se logró y que bueno, que llegó a la Universidad Argentina a los más altos niveles, ¿no? Sigue siendo hoy en día una de las universidades más prestigiosas de América Latina, sin ninguna duda, ¿no? A pesar de, como decía recién, que Irigoyen intervino 2 veces la Universidad de Córdoba, hubo un hecho en ese año donde los reformistas vuelven a tomar la universidad para hacerse cargos ellos mismos, ¿no? Eso claro, porque hubo una elección del rector que no fue reconocida, hubo hechos de violencia, hubo heridos, hubo detenidos, o sea, es un proceso complejo, no fue tan fácil, no fue decir queremos la reforma y la tenemos, hubo que hacer muchas movilizaciones, algunas de ellas acompañadas por el movimiento obrero, por agrupaciones socialistas, radicales y demás, que lograron, crear un consenso general y demostrar que había una mayoría de voluntades para que este cambio se concretara, ¿no es cierto? Sí, bueno, después de todos esos meses, esos largos meses seguramente de lucha, de movilizaciones, de mucha violencia, mucha represión por parte de la policía, Irigoyen, mediante un decreto, apoya todas estas reformas de los estudiantes, ¿no? Y luego se convierte en ley universitaria y comienza entonces a ser de alguna manera el marco referencial para las universidades que se van creando, como la Universidad Litoral y otras, ¿no? La Tucumán, de universidades que van a ser muy importantes y con altísimo nivel académico, ¿no? Creo que es muy importante plantear la importancia de la democracia universitaria, ¿no? Que la universidad tenga voz y voto de estudiantes, graduados y alumnos, que sea de consenso, que sea un ámbito de libertad donde la policía tiene que tener la entrada, que por supuesto fue muchas veces violado a lo largo de nuestra historia, pero es un principio que durante la vigencia de sistemas democráticos en general se respetó. Bueno, una cantidad de cosas que hacen la diferencia y que hacen que estemos orgullosos de nuestra universidad, a pesar de los ataques que recibe permanentemente, como los ataques que recibe el sistema de enseñanza pública, ¿no? Por parte de los sectores que
ultraconservadores o sectores que no quieren que la gente acceda a la educación y mucho menos a la universidad, ¿cierto? A pesar de toda esta revolución, también luego de lo que pasó en 1918, siguieron pasando cosas después en el sistema universitario. Sobre todo cuando Irigoyen se va del gobierno, Sí, en realidad no se va, sino que lo van, ¿no? Con un violento golpe de Estado en 1930, y ahí viene, por supuesto, el desconocimiento absoluto de la postulado de la reforma, la vuelta de profesores que habían sido expulsados, una gran regresión, que había comenzado en realidad un poco durante el gobierno de León, ¿no? Recordemos que el radicalismo tenía esas dos corrientes, una más progresista, que era el irigoyenismo, y una más liberal, al estilo de lo que es el actual radicalismo, encabezado por el León, ¿cierto? Entonces, en ese contexto había como un freno de los postulados reformistas que se retoman en el 28 cuando vuelve Irigoyen, y que lamentablemente son violentamente suprimidos con el golpe del 30, ¿no? Después eso se irá retomando a partir del gobierno de Perón, con el agregado muy importante en el 48 de la gratuidad, cosa que no estaba establecida en los principios reformistas. Se le agrega a los principios básicos de la reforma la gratuidad, que es muy importante. El no arancelamiento de los estudios, ¿no? Ahí sí se produce un importante ingreso de hijos de trabajadores y de trabajadores en la universidad. Es una situación inédita, ¿no? Porque hasta entonces el acceso era fundamentalmente de los sectores medios, ¿no es cierto? Sí. Y después, bueno, vendrán etapas muy duras, como la etapa de Longanía, con los bastos largos, y bueno, todo lo que vino después, que fue durante la dictadura una etapa tremenda de represión y la exclusión de la matrícula a partir del 84, ¿no? El primer año lectivo en democracia, que fue el 84, con una explosión de la matrícula, porque recordemos que la dictadura intentó imponer el arancelamiento, que fracasó por la lucha de los estudiantes, y sí impuso el examen de ingreso y las restricciones, y hay una baja de matrícula del 40% durante la dictadura, ¿no? Así que hay una explosión muy potente que se va a ver reflejada a partir del 85 con el ciclo básico, bueno, con toda la cantidad de gente que ingresa a la universidad a partir de la etapa de la vuelta a la democracia, digamos. Sí, como decía, los movimientos estudiantiles y los militantes estudiantiles fueron muy perseguidos siempre a lo largo de la historia, y así todo hoy los estudiantes se siguen movilizando, siguen reclamando por el derecho a la educación, con muchos de esos principios que dejó la reforma del 18. ¿Cuál cree usted que es la mayor motivación de los estudiantes para militar estas causas, y qué principios no deberíamos olvidar y tener siempre presentes? Yo creo que tiene que ver con la naturaleza de la juventud, ¿no? De querer una sociedad más justa, es como natural, ¿no es cierto? La pretensión de libertad, de democracia, de igualdad. Yo creo que los principios que no deberíamos olvidar son justamente los principios de la reforma, ¿no? La autonomía, el gobierno, la libertad de cátedra, la posibilidad de agremiarse estudiantilmente, de poder tener una vida política sana dentro de la universidad, bueno, todas estas cosas que tenemos que tener muy presentes, ¿no? Y no renunciar a ellos, y apoyar y sostener la posibilidad de tener una educación gratuita, pública y de calidad, como tenemos, a pesar de todo, ¿no? A pesar de todas las dificultades. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Con esto nos despedimos de este programa. Hemos compartido muchísima información, hemos repasado este momento histórico para el sistema universitario argentino y para las universidades, por supuesto, de toda Latinoamérica, como es la reforma universitaria del 18 en la Universidad Nacional de Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba que también este 19 de junio
cumplió un año más de vida. Universidad Nacional de Córdoba, que fue creada en 1613, es la cuarta universidad fundada en América y la primera universidad de Argentina. Realmente un ícono, ¿no? para la historia del sistema universitario argentino, la Casa de Trejo, la docta, también como se dice, a la Universidad Nacional de Córdoba. Así que un gran saludo para toda su comunidad universitaria. De esta manera nos despedimos de este programa. Por supuesto, los invitamos a seguirnos en las redes sociales, en @datauniversitaria en Facebook, en Instagram, @DT-universitaria en Twitter, también en el sitio web donde compartimos todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Se viene seguramente un paro de docentes universitarios la próxima semana, después de no haber encontrado una solución en la reunión paritaria con el gobierno nacional, un paro que estará seguramente definido en unidad con el Frente Sindical de Universidades, pero que va a ser encabezado por los trabajadores no docentes agremiados en la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales, la FATUN. Así que realmente hay muchísima información en este sentido. Seguiremos, por supuesto, comunicando todo por datauniversitaria.com.ar, www.datauniversitaria.com.ar durante toda la semana, con todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Nos vamos, nos despedimos, nos reencontramos a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau.